Buenas noches. Arrancamos ya con el contenido del tercer parcial, como les comentaba hace unos minutos. ¿De qué se trata el tercer parcial? Todo el contenido que se va a abordar es un tema en particular y es propiedades, planta y equipo, que también acostumbramos llamarlo activo fijo. Todo el contenido va a tratarse de cómo se adquiere, es decir, cómo se procede al registro cuando compramos, adquirimos, recibimos un activo de propiedad, planta y equipo. Luego, cuando ya se está usando, ¿cómo se deprecia? ¿Qué métodos tenemos disponibles? ¿Cuáles son más fáciles? ¿Cuáles son más difíciles? ¿Cuáles cumplen un objetivo en particular? Es lo que vamos a trabajar. Posteriormente, se cierra con la baja de los activos fijos, porque puede ser que yo necesite deshacerme del activo porque quiero uno nuevo, porque está obsoleto, porque encontré uno mejor, porque ya pasó el tiempo y es momento de darle baja de los libros. Entonces, vamos a hacer el ciclo completo, desde la adquisición hasta la baja. Claro, durante esta clase, bueno, durante este tercer parcial, lo más relevante será el proceso de depreciación. Es lo que va a consumir más tiempo y va a llevar más actividades. Ya hay una norma escrita para esta, es la NIC 16 hasta el momento, y este nos dice cómo le vamos a dar tratamiento a estos activos. Empieza desde la definición de cuáles son las cualidades, de qué elementos forman parte del costo, qué elementos no forman parte del costo. También la capitalización, es decir, cuando hacemos una inversión en un activo fijo y este hace que se alargue la vida de dicho activo. Entonces también toma en consideración qué hacer en ese momento. Pero nos vamos a quedar en los elementos más recurrentes, al menos en la contabilidad hondureña. Entonces la NIC 16 es la que tomaremos de base. Auditoría y finanzas, estos son los conceptos que se tienen que ir familiarizando, las normas con las cuales deberán ir trabajando cuando ya les toque tal vez ser contadores o ser auditores, pues estas son las normas que actualmente rigen nuestra contabilidad. Así sean las NIF para pymes. Las NIF para pymes toman de base las NIF completas y las simplifican al negocio de las pymes. Entonces, no es que se deja de lado, simplemente es una versión menos compleja y más tropicalizada a Honduras, que es la que tenemos. Pero sigue siendo los mismos principios, siguen siendo las mismas bases. Partimos de la definición entonces. La NIC 16 que define como activo fijo o activo de propiedad, planta y equipo. Primer punto, son activos tangibles. Durante contabilidad 1 y allá al inicio de contabilidad 2, vimos que hay activos tangibles y hay activos intangibles. Los tangibles van a tener un fin particular. Los intangibles van a tener un derecho en particular. Sin embargo, ¿qué vamos a trabajar ahorita? Solo los activos tangibles. Primero. Ahora, esos activos tangibles, la empresa los tiene para uso, ya sea produciendo, fabricando o ya sea dando servicios. No importa cuál de los dos sea. Si estoy fabricando algún producto en particular, si estoy fabricando carteras, zapatos, puertas, mesas, aplica aquí. O si doy un servicio, si tengo un car wash, si tengo un salón de belleza, es decir, donde las personas van a recibir un servicio, no necesariamente llevarse un producto. O también si la empresa se dedica a comprar y vender, pues tengo activos fijos para unos usos en particular. Pero también pueden servir para arrendamiento y para efecto administrativo. Entonces puede ser para la actividad principal de la empresa, esa actividad que se va a la cuenta de ventas. Puede ser que por cierto tiempo ese activo yo lo facilite a un tercero, es decir, yo lo arriende o lo preste mediante una renta a un tercero. O simplemente lo tengo para que las secretarias, la recepcionista, el gerente tenga un lugar donde sentarse y poder trabajar. Aunque no necesariamente me va a generar ingresos la actividad que está haciendo esta persona, pero sí la necesito para la actividad normal de la empresa. De primera condición, es tangible y es para el uso en producción, en servicios, en renta o para administración. Y segundo,
se van a usar más de un periodo. ¿A qué se refiere más de un periodo? Se va a utilizar más de un año. Si la vida útil de ese activo es más de un año, se puede calificar como propiedad, plantilla y equipo. Si ese activo fijo en realidad solo va a servir un par de meses o 3 meses, automáticamente se considera un gasto, porque no va a ser funcional por más allá del cierre contable. Así que si se va a usar más de un año, viene para acá, propiedades, plantilla y equipo. Ahora, voy a revisar si estoy grabando. Cuando lo reconozco como propiedad, plantilla y equipo, cuando digo que un activo es mío, cuando digo que una computadora, un escritorio, una casa es mía, se va a reconocer en esas condiciones cuando uno, la empresa obtenga los beneficios económicos futuros. Y retomando contabilidad 1, donde la definición de activo le decía recurso controlado, de sucesos pasados y que se espera obtener beneficios económicos futuros. Ese tercer elemento o esa tercera cualidad, para que fuera un activo, al menos los que han estado conmigo, les comentaba, el beneficio económico no siempre es efectivo, no siempre es dinero que voy a percibir. El beneficio económico a veces es dar las condiciones necesarias para que opere. Entonces les comentaba, el escritorio de un gerente, de una secretaria, de una recepcionista, no se trata de que ellos me van a dar dinero como tal, o porque hay un escritorio, el gerente va a trabajar. No, simplemente es que le estoy dando las condiciones para que haga su trabajo. Pero habrán algunos que dirán, no, es que el gerente no es alguien de oficina, es alguien que anda en la calle negociando con clientes, consiguiendo proveedores. Él no necesita un espacio físico o no necesita una instalación física, porque él se moviliza a buscar a esas personas. Tal vez en ese contexto prescinde de un activo fijo, pero el resto necesitan un espacio donde sentarse y empezar a llevar sus labores. Y segunda condición, yo lo voy a reconocer como propio si yo puedo darle un valor con fiabilidad. Es decir, puedo documentar el precio, puedo documentar cuánto me costó, entonces lo puedo reconocer. A pesar de esta situación, dentro de la posibilidad de cómo determinar el precio de un activo, fuera de que nuestra legislación fiscal solo nos dice que se acepta como costo lo que esté documentado mediante una factura, y si es una factura hondureña, pues que sea una factura que esté dentro del régimen de facturación, o sea, que pertenezca a una imprenta o que la empresa esté autorizada para hacer sus propias facturas. Fuera de esa premisa, que es la más simple, un documento me dice cuánto pagué, hay otras estrategias que otorga la NIF, especialmente cuando el activo se recibe mediante una permuta, es decir, yo entrego un activo fijo para recibir un activo fijo. No necesariamente es el mismo. Muchos verán cuando en redes sociales se venden automóviles, entonces se le dice acepto permuta o acepto cambio por un vehículo de menor valor. Entonces las normas ya le dan varias estrategias para hacerlo. Sin embargo, esas estrategias se fundamentan en mercados perfectos. Es decir, esas estrategias se fundamentan en donde hay muchos vendedores, hay muchos compradores y todos ellos tienen acceso a la misma información, por ende tienen la misma capacidad de tomar decisiones. Sin embargo, en ciertos entornos, Honduras no tiene un mercado perfecto. Por esa razón, nuestras normas fiscales hasta el momento solo aceptan como medición del costo las facturas que sustenten dichos pagos. Entonces, dos aspectos para poder considerar un activo fijo como propio. Entonces, ¿cómo hacemos esta medición inicial? ¿Cómo hacemos esta medición con fiabilidad? Es decir, ¿cómo hacemos el cálculo del costo inicial o de esa medición inicial? Primero, la regla que define la NIC 16 me dice siempre va a ser por el costo, es decir, por el dinero equivalente entregado o la posibilidad del dinero equivalente entregado o la percepción de los ingresos futuros. Esas concepciones adicionales ya son estrategias alternas en caso de que no tenga una factura. Pero en nuestro entorno, factura. Entonces, el costo
de una computadora, el costo de un escritorio, el costo de un edificio o una casa que va a usar la empresa va a estar integrado por uno, precio de adquisición. ¿Cuánto costó o cuánto le pagué al vendedor de ese activo? Incluyendo aranceles a la importación. Es decir, si yo esa computadora no la compré en Honduras, sino que la compré en otro país, por decir un ejemplo, en Estados Unidos, y la traje por medio de algún agente y en el proceso hizo un aduanaje, entonces hubo un arancel en esa importación. En ese momento también hubo impuestos y muchos de ellos no son recuperables. Especialmente si yo estoy comprando algún artículo para uso de la empresa, el impuesto sobre ventas, que es un impuesto indirecto, ese no lo recupero. ¿Por qué? Porque yo pago el impuesto por esa computadora, por ese vehículo, pero como no voy a venderlo, sino que voy a utilizarlo, ya no lo voy a recuperar como si recupero el impuesto cuando compro mercadería y luego la vendo. Entonces, si se sabe que no va a recuperar ese impuesto, por defecto se queda dentro del costo del equipo. Repito, la diferencia segundo parcial, tercer parcial. En el segundo parcial, el impuesto sobre ventas, usted lo pagaba a su proveedor en la compra y lo recibía de su cliente en la venta. Procedía a hacer el neteo y le entregaba la diferencia al Estado. ¿Por qué? Porque usted compraba para vender. Eso sucedía en el segundo parcial. Con los inventarios. En el tercer parcial, con propiedades, plantilla y equipo, nosotros compramos para usar. Por ende, no voy a recuperar el impuesto. Por ende, ese impuesto sobre ventas queda dentro del costo. Es un tratamiento diferenciado. Y ese impuesto sobre ventas que yo pagué para la adquisición del vehículo, para la adquisición de una computadora en el exterior, tampoco lo voy a utilizar como crédito fiscal. No va a ir en la parte de la declaración, especialmente cuando usted la llena y diga, y la empresa le diga, pero ¿de dónde sale ese valor? No es congruente con las facturas de compra que me entregó. Entonces le van a decir, esa parte no forma parte, o mejor dicho, esa porción no forma parte del crédito fiscal a liquidar mensualmente. Entonces, si hay aranceles, si hay impuestos en ese momento de importación, son parte del costo. Pero si cuando usted hizo la adquisición le habían dicho que originalmente costaba 1,000, pero por ser un día en especial, por haber hecho la compra con una tarjeta en particular, por llevarse bien con el vendedor, por el motivo que sea, usted no pagó 1,000, pagó 800. Entonces en esa transacción una rebaja o descuento. Por ende, si hay un descuento en esa transacción, hay que reducirle el costo a ese activo fijo. Por esa razón hablamos de cuánto nos costó, cuánto pagamos por él. Eso es lo que se va a reportar. Es facilito documentar esta parte porque va a haber una factura en la adquisición, una DUA, una declaración única aduanera, que es en el momento de la importación y ahí van a estar todos los impuestos declarados. Y estos descuentos de los que estamos conversando seguramente van a estar en esa misma factura de adquisición. Estos son los más sencillos de documentar. Pero hay costos adicionales. El siguiente elemento que se considera como costo es cualquier pago que sea necesario que usted haya hecho para que el activo esté en condiciones y en el lugar. Por ende, voy a regresar al automóvil. Compruebo un automóvil del exterior, dependiendo de las marcas, algunas pagan unos impuestos, otras pagan otros impuestos. Eso ya va a estar aquí en la declaración única aduanera en el momento de la importación. Pero el automóvil no viene en perfectas condiciones, que es lo más recurrente aquí. Eso implica que para traerlo del punto más recurrente, que es Puerto Cortés, hacia Tegucigalpa, yo tengo que pagarle una grúa. Repito, el carro no viene en las condiciones adecuadas para traerlo por la CA5. Entonces lo que hacemos es pagar una grúa. Ese es un costo directamente relacionado para que el automóvil llegue a Tegucigalpa. Si el automóvil está malo y no pretendo traer una grúa, pues posiblemente es que pretendo repararlo allá y traerlo luego.
esas reparaciones son costos directamente relacionados. El primero, la grúa era un ejemplo para decir un costo directamente relacionado para que esté en el lugar. Y las reparaciones correspondientes es un costo directamente relacionado para que funcione de la forma prevista. Asimismo, se identifican como costos que usted no habría pagado si nunca hubiera comprado ese automóvil. No tendría que incurrir en una grúa, no tendría que incurrir en reparaciones. Entonces, este es el segundo elemento que se considera al aumento del costo. Y tercer elemento, este es uno de los que la verdad en nuestro entorno no se aplica de la manera más adecuada. Aunque tanto las leyes, tanto las normas financieras como las leyes fiscales lo permiten. El tercer elemento del costo será una estimación de los costos de desmantelamiento. Y si ese activo fijo implicó modificar algún recurso natural, entonces se tiene que rehabilitar. Dicho de otra manera. Tenemos, por ejemplo, las antenas telefónicas, la de Tigo, la de Claro, las compañías que tenemos aquí. Cuando se instalan esas antenas, dependiendo de la zona, se coloca directamente sobre el terreno o a veces toca modificar el terreno para hacer una instalación adicional, por ejemplo, su propia planta eléctrica y sobre ella colocar la antena y que funcione 24 horas, no importa las condiciones. En ese momento es fácil decir, tanto me costó deshacer el lugar, tanto me costó la planta, tanto me costó el hierro, tanto me costó las conexiones necesarias, los salarios del recurso humano que utilicé para instalarlo. En ese momento es decir, tanto nos va a costar, es fácil. Sin embargo, esas antenas tienen vida finita. Eventualmente habrá que reemplazarla, habrá que quitarla, habrá que hacer cualquier modificación o simplemente decir, tenemos una tecnología que ya no ocupamos una instalación física. Entonces la retiramos del lugar. Lo que posiblemente cueste dentro de unos 10, 15 años desinstalar esa antena y regresar al terreno como lo encontramos. Si era una montañita, pues devolver la montañita. Si lo que se hizo fue crear un agujero para hacer la instalación subterránea y sobre ese nivel empezar a construir hacia arriba, entonces volver a rellenar el agujero creado, quitar todo lo que no era natural en ese entorno, o sea, el concreto, el hierro que no pertenecía a la zona. Lo que vaya a costar desinstalar todo eso se puede considerar como costo en el momento inicial. Claro, para ello necesitamos profesionales que puedan decir, este es el proceso necesario actualmente y luego proyectarlo con base a la inflación, generalmente se hace. Entonces, lastimosamente cuando digo que en Honduras no se aplica de la mejor manera, es por ejemplo en las minas. Aquí tenemos mucha mina de cielo abierto, que es el tipo de mina que lo que hace es cortar la montaña. No va a nivel debajo de la tierra, sino lo que hace es la pendiente que tienen, la van cortando en fragmentos y simplemente va desapareciendo la montaña. Al final, no devuelven a su estructura natural. Otro ejemplo, Tegucigalpa, todos los que vivimos aquí en Tegucigalpa sabemos que hay zonas que simplemente se hunden, aparentemente se hundió. No hubo movimiento telúrico que lo justifique, simplemente se hundió. Pero si nos vamos a la historia, ya nos decían que Tegucigalpa era la ciudad de plata. Dicho de otra manera, Tegucigalpa eran minas, que una vez que se extrajo todo el material posible, se cerraron, pero no se volvió a rellenar todos los espacios, todos los túneles. Y por eso de la nada, aparentemente algo se hunde. Y es simplemente la Tierra regresando a ese estado natural. Si se hubiera hecho una medición inicial y después ese costo estimado se aplicara a dejar a todas las condiciones como se encontraba el terreno, entonces la historia sería muy diferente. Pero eventualmente iremos mejorando esa situación. Así que son 3 cosas a considerar en el momento. 1, ¿cuánto me costó en la factura? Tuve descuentos, pagué impuestos, pagué aranceles, todo ello es costo. Segundo,
necesite pagar una grúa, necesite pagar seguros en el momento del flete, necesite pagarle a un profesional especializado para esa instalación, forma parte del costo. Tercero, en los casos que aplique, la estimación del costo de desmantelamiento para regresar todas las condiciones originales. Esos son en general los elementos. Más adelante lo veremos aplicados. Pero esas descripciones a veces hay un sesgo en cuándo sí, cuándo no. Entonces, cuándo no es costo. Y si una erogación no es costo, por definición será gasto. No es costo, o dicho de otra manera, será gasto. Una nueva instalación productiva. A eso se le llaman gastos de instalación. Si fuera una empresa, gastos de organización. Y nuestra ley fiscal, que es la ley del impuesto sobre la renta, ya define cuál es el tratamiento para los gastos de instalación y los gastos de organización. Esta y esta línea tratan de lo mismo, gastos de organización, gastos de instalación. Eso se amortizan a 5 años bajo nuestra legislación. Segundo, introducción de un nuevo producto al mercado, introducción de un nuevo servicio. Eso se llaman gastos de venta. Puede que yo haga un lanzamiento espectacular, pero que el lanzamiento no esté dirigido al mercado meta correcto. No va a pasar nada y habré hecho un gasto completamente inservible. Puede que el lanzamiento sea muy bueno, pero que el producto realmente no sea muy bueno, sino que después del lanzamiento y con esas personas lo probaron y se dieron cuenta que no iba a ser funcional, al menos para el entorno donde en ese momento se está desarrollando. Todos esos pagos de iluminación, de sonido, de instalación, de llevar muestras, de traer patrocinadores, quedó en nada. Es un gasto de venta. Y luego, si yo le estoy comprando, por ejemplo, el escritorio al gerente administrativo o al gerente de producción, porque quiero que tenga su oficina con un escritorio muy bonito. Y entonces yo le dije a él, fíjese que usted puede ir a escogerlo a un lugar y decirme qué es. Entonces, el salario de esa persona que se usó para ir a escoger no es costo, porque él simplemente está dando su opinión para su instalación. Pero ese mismo entorno aplica cuando, por ejemplo, van a hacer una inversión en tecnología, un nuevo servidor, una nueva estructura de la base de datos, por ejemplo, cuando la universidad hizo el servicio de diseño de la estructura para el Internet dentro del campus. En ese momento estaba la persona de la dirección de tecnología y parte de su trabajo es asesorar este proceso, identificar las verdaderas necesidades y atenderlas. Por ende, el sueldo de esta persona, aunque tal vez durante esos meses estuvo 100% involucrado, no es costo. Porque haya hecho esa instalación o no, igual tenía que seguir trabajando en otras actividades, en este caso particular, para la universidad. Así que cualquier cosa que realmente no esté, cualquier erogación que no nazca específicamente por la adquisición o que sea recurrente o que sea periódica, nada de eso es costo. Todo eso es gasto. Y hay una situación en particular. Nosotros, en los casos donde el activo fijo se tiene que traer, instalar, probar, todos esos momentos son costos. Pero una vez que se probó el activo y se dijo, está bien, funciona, entonces ahí dejamos de colocar costos. No es que vamos a estar probando el activo durante 6 meses. No, ya 6 meses son tiempo de producción normal. Aquí nos detenemos en medir costos cuando ya decimos funciona. Y no importa si inmediatamente empezamos a usarlo o no, porque puede suceder. Compré un equipo especializado, pagué a profesionales honorarios altos para que lo instalaran, lo probaran, me dijeran funciona perfectamente, puede arrancar. Pero no tengo personal realmente capacitado para usarlo. Así que mientras los estoy capacitando, la máquina está ahí haciendo nada. Pues ni modo, ya no le pueden seguir metiendo más costo. A partir de ese momento se va a depreciar. Luego lo que está en azulito
Son ejemplos específicos para cada uno de los activos dentro de propiedades plantilla equipo. Entonces, ¿qué forma parte? ¿Qué no forma parte? Estos son ejemplos, para eso está lo azul. Ahora, lo primero que aparece aquí, que es esta tablita, es para especificar que sí es un costo y que no es un costo. Y repito, cuando digo no es costo, estoy diciendo que es un gasto. Y aquí simplemente marcaré dónde sí, dónde no, y dónde se puede interpretar de más de una manera. Si se puede interpretar más de una manera, se explicará qué es lo que sucede. Veamos. Primero, la empresa pagó reparaciones periódicas comunes para mantener el equipo. Por ejemplo, el cambio de aceite al automóvil. Eso sucede con recurrencia. El pago de la matrícula vehicular, el impuesto de bienes inmuebles, esos son pagos recurrentes. Eso no es un costo. Esos son gastos. Luego, segundo, precio del equipo de acuerdo a la factura. Eso es costo. Seguro y flete del equipo adquirido. Y aquí no hay más y se puede puede estar sujeto a interpretaciones. Veamos. Si yo pago un seguro en el momento de la importación, que lo pague o no lo pague, cuando usted aplica la declaración única aduanera, le hacen un cálculo de seguros. Así que va. Y el flete en esa importación, o como les comentaba, de Puerto Cortés a Tegucigalpa, eso es un costo. Ahora, perdón, vamos a la otra opción. Si yo pago un seguro de accidente, incendio, robo, o pago un flete por cambio de oficina, los escritorios estaban en Tegucigalpa, pero ahora estoy moviendo a los gerentes a Comayagua y pagué un flete para moverlos. Todos ellos no son costos. Todos ellos son gastos. ¿Por qué? El seguro de accidente o cualquier otro seguro es una prima anual. De acuerdo al contrato con la aseguradora, la pagará mensual, pero el cálculo es anual. Y por el momento donde yo cambié de oficina, ese flete no cambia el valor de esos escritorios porque ya estaban en uso, simplemente los cambió de locación. Entonces, por ejemplo, una frase como esta se puede interpretar de dos maneras y esas maneras hacen un tratamiento completamente distinto. Luego, costo de mercadeo, es decir, publicidad, gasto de venta, no. Siempre será costo. Costo de la legalización del terreno, es decir, esos pagos que usted hace para que el terreno inscrito a nombre de la persona A pase a nombre de la persona B. Eso sí forma parte del costo, porque el traspaso solo va a suceder una vez. Ahora, si esto está sucediendo años después, ya eso será un gasto, porque ya el terreno ya está registrado en sus libros y si le cambia el valor, el SAR le va a preguntar qué fue lo que hizo. Si hizo una revalorización, por ejemplo, entonces está maquillando ingresos. Ahí está sujeto a esa situación, pero es muy particular de lo que pasa con los terrenos. Costos de instalar y probar el activo. Aunque no lo crean, estos son costos. ¿Por qué? Si el equipo es especializado, yo necesito un profesional que sepa de ese activo en particular. La mayoría no lo sabremos. Un servidor web o algo que va a manejar la conexión de internet en un edificio. Yo solo sé enchufar cables, pero no tengo ni idea cómo se administra, cuál es la capacidad, cómo la puedo expandir.
Entonces ahí necesitan profesionales. Y si va a probar el activo, por ejemplo, una sierra para cortar madera. La única manera de saber si una sierra funciona es cortando madera. Por ende, la madera que yo utilice para probarla es un costo. Sin embargo, hay un pero en la norma y me dice, ok, usted probó esa sierra cortando madera, pero los cortes que hizo esa sierra eran los correctos, eran el estándar de su empresa, era el producto que usted vende. Entonces, usted va a sumar al costo esa madera, pero va a restar después los ingresos percibidos por vender esa madera, porque usted está recuperando el costo de ese material. Así que en todas esas pruebas, por eso les decía, no es que vamos a estarlo probando 6 meses, no, eso ya está trabajando normal. Es simplemente esas primeras pruebas, ese par de días que usted dice corta y no, solo me hace serrín, astilla toda la madera, no hace cortes derechos. Entonces hay que volver a afinar la máquina y volver a probarla. Después de ahí, una vez que esté trabajando normalmente esa máquina, pues simplemente corresponder el mantenimiento periódico para evitar que repita el daño. Luego, pago anual de bienes inmuebles. Esto no es costo, es gasto. ¿Pagar los bienes inmuebles extiende el valor del activo? No. Lo único que hace es evitarle multas o que después de muchos años se aplique un fallo legal de ahí de una ley como de 1950, donde le quitan, básicamente aplica para bienes, para terrenos y casas, le quitan a una persona el terreno o la casa por no pagar los bienes inmuebles ni los costos necesarios para que esté manejable, cuando otra persona viene y paga eso durante todos los pagos atrasados. Entonces, no alarga. Sin embargo, existe una ley que permite hacer eso. Así que si tienen un terrenito, no lo dejen abandonado, vaya a chapearlo, vaya a verlo cada vez, porque después alguien se instala, paga todo lo que usted no pagó y simplemente transfieren la propiedad bajo la premisa de que el dueño anterior no la usaba. Y aunque yo creí que eso era una broma de mal chiste, que me lo dijo unos estudiantes que eran abogados, después lo volví a preguntar y me dijeron que sí es cierto. Así que si tienen algo, cuídenlo. 8. Pintura y otros arreglos de un edificio. Aquí volvemos a la misma premisa de acá arriba. Si usted compró un edificio, una casa que estaba relativamente abandonado, que implicó quitar todo lo que tenían, volver a pintar, parchar partes que estaban rajadas, cambiar partes, o sea, reparar. Reparar ese edificio, esa casa para que sea habitable, entonces, eso sí es costo. Sin embargo, si es, por ejemplo, la pintura anual que hace en la fachada de su casa para que esté al color de moda en ese año, que todos los años le cambia la fachada de la casa. Eso no, eso es un gasto. ¿Por qué? Porque esa pintura que está haciendo muy probable solo va a durar un año y la va a volver a cambiar el siguiente año. Ahí cambian las condiciones. Costo de limpieza de un terreno adquirido vuelve a interpretarse de esta manera. Si es para dejarlo habitable, para que sea posible usarlo, eso es costo. Si es esa chapeada que le decimos mensual o que cada vez que llueve crece bastante grama y usted la va a cortar, eso es gasto, porque lo va a seguir haciendo para evitar las multas que le va a imponer la alcaldía del lugar. Que se puede interpretar. Y luego, pago de combustible de los vehículos que tiene la empresa, eso simplemente es un gasto. Si ese combustible se utilizó para transportar a las personas, para llevar la mercadería, pues qué bueno, pero sigue siendo gasto. Si ese combustible se utilizó porque se fueron de parranda todos los choferes,
sigue siendo un gasto. Entonces, en ningún contexto es costo. Esta es una manera de aplicar la teoría de qué puede formar o no formar parte del costo de un activo. Creí que lo iba a centrar, pero no lo centró. No sé, no me lo centra. Ahora vamos a darle valor numérico a las definiciones anteriores. Tiene la adquisición de un equipo de cómputo. Creo que es un equipo de cómputo, sí. Tiene un equipo de cómputo. Y esas fueron las erogaciones que se hicieron. Y se pagaron con cheque. ¿Okay? Banco de Vivienda hizo el pago. Veamos entonces. Tenemos una lista de pagos que se hicieron. Vamos a identificar, aunque ya están identificados, pero vamos a comentar qué son costo y qué son gasto. Si estoy comprando una computadora, varias computadoras, un servidor o una impresora, etcétera, o sea, cualquier equipo, esa factura es un costo. Pero ese costo era 25,000, sin embargo, por ser un Black Friday, por ejemplo, que ahorita es lo que está sonando, me dieron un descuento. Entonces, afecta el costo, pero se va a restar de dicho valor. Seguros y fletes en la importación. O sea, esos pagos que yo hice al momento de traer ese equipo de cómputo. Es un costo. Para comprarlo, yo me guié de la asesoría del jefe de cómputo. El parte de su trabajo, no es solamente su trabajo, parte de su trabajo es hacerme esa asesoría. Por ende, su sueldo es un gasto. Impuestos en la importación, otra vez en el momento de entrada al país, costo. Y honorarios a la agencia aduanera. Volvemos, solo le pago en el momento de la importación. Costo. Teniendo esto, entonces empezamos a calcular qué es costo, perdón, el total del costo y el total del gasto. Y lo que sea costo va a formar parte de una cuenta de propiedad, planta y equipo. Y lo que sea gasto va a ser parte de una cuenta de gasto. Ahorita voy a hacer la suma del costo. 25,000 menos 2,000 más 3,500 más 4,500 más 1,500. Me salté estos 12,000 porque son gastos. Aquí está. 25,000 menos 2,000, le sumé los dos. Le sumé los 3,500, 4,500 y 1,500. Me da un total de 32,500. Entonces, cargo equipo de cómputo. Puedo colocar también mobiliario de equipo, puedo colocar también maquinaria de equipo, cualquiera de esas cuentas me sirve. En el debe, y aquí va el costo. Luego voy a cargar el sueldo del jefe de cómputo. Y ese es gastos de administración. Y el sueldo de él son 12,000 lempiras. Y tengo que pagar con cheque de la vivienda aquí queda fraccionada la pantalla. Con cheque de la vivienda el total. Y obviamente no puedo dejar de lado dos líneas cuando es una cuenta
es decir, que se coloca en el debe o en el haber. Una línea para las subcuentas, que cuando tienen valor lo tienen en parcial. Y no se subraya ni el número de partida ni la sinopsis. Solo por si existen dudas en esta etapa, aunque no, que esperaría que no. Entonces, de esa manera, todos los pagos que haga una empresa, sea o no para la adquisición de un equipo, se tienen que registrar. Sin embargo, si son para la adquisición del equipo, se convertirán en costo y se reportará en una de las cuentas de propiedades, plantilla y equipo. ¿A qué cuentas me refiero? A terrenos, edificios, mobiliario y equipo, maquinaria y equipo, herramientas. Y sé que se me olvida más de una hora. Equipo de reparto, equipo de transporte o vehículos, cualquiera que sea la definición. Entonces, cualquiera de ellas son una cuenta de propiedades, plantilla y equipo. Si es un gasto, tendrán gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros y otros gastos. Entonces, todos se van a proceder a registrar. Por defecto, aquí era cheque, era solamente bancos, pero también durante los dos parciales han trabajado con la cuenta caja y bancos y con la subcuenta del nombre del banco. Entonces, está igual de aceptable utilizar solo bancos o utilizar caja y bancos. Aquí recalco esta simplemente porque fue de las que estaban trabajando en el parcial pasado. Entonces, esta es la parte de adquisición, que hay que tomar en cuenta que sí forma parte del costo, que no forma parte del costo, es decir, que es un gasto, pero todo se registra contablemente. Estos elementos pueden verse afectados al momento del cálculo del impuesto sobre la renta y por eso es que se trabaja en esta etapa. Porque si usted está inflando el costo de un activo, por ende infla la depreciación, pero al mismo tiempo en el año que usted está inflando el costo metiendo un gasto, está está modificando la utilidad de su empresa. ¿Implica pagar más impuestos? Sí, pero también al maquillar la utilidad de su empresa se puede entender como un fraude. Tal vez 12,000 empiras en una empresa que facture millones no pasa nada, pero en una empresa donde cambia toda la flota vehicular y quiere meter dentro del costo de esa flota vehicular el salario de todos los choferes, el salario de todo ese de un departamento, por ejemplo, como servicios generales, que son los que apoyarían en esa etapa, pues entonces sí, se puede malinterpretar esa acción. Entonces, gran parte de los efectos que se ven en esta clase afectan directamente al impuesto sobre la renta. Okay. Eso es medición inicial. Eso sucede en la adquisición. Ahora, una vez que yo empiezo a utilizar el activo, o como les decía en el momento de la medición inicial, está en condiciones y en el lugar necesarios para ser utilizados. Aunque no lo use, procede la depreciación. Por eso en algunos lados decimos que se deprecia un activo por el uso, mal uso o no uso del activo. Igual lo tiene que depreciar por el simple hecho de que ya está listo y que no le va a seguir sumando costos. Tal vez en efectos fiscales tarde un tiempo el SAR en darse cuenta que usted no lo estaba depreciando. Posiblemente. Pero bajo las normas financieras, el hecho de que usted no esté depreciando un activo, porque ay, es que todavía no lo he usado, es un edificio y todavía no me he mudado. Entonces usted está empezando a alterar la situación financiera de la empresa o está ocultando alguna situación. Porque muy probable usted diga, yo estoy alquilando un edificio, ya tengo el edificio propio, pero ¿por qué no se muda? O sea, no le sale, ya en este punto usted seguramente ya está pagando el préstamo por el edificio construido y sigue pagando alquiler. Entonces ya empiezan las situaciones como, es que tenemos problemas con tal permiso, es que tuvimos problemas con la alcaldía para tal situación, es que la instalación eléctrica no quedó adecuada para estas funciones y hay que hacer algo más al edificio. Entonces, son situaciones que desde el punto de vista de las NIF preocupan. Tal vez el SAR no se preocupe en ese momento. Okay. Partiendo con la depreciación, tomamos las definiciones que nos da la NIC 16.
Y empezamos. ¿Qué es la depreciación? Nos encanta decir muchas veces que es la pérdida del valor del activo fijo por el uso, pero no necesariamente es eso. La definición trae un poco más. Uno, es la distribución sistemática. Para que usted distribuya de manera sistemática, detrás tiene que haber un método. Distribución sistemática del importe depreciable. Entonces, ¿qué es el importe depreciable? El importe depreciable es el costo del activo menos su valor residual. Y ya voy a ir bajando a los demás elementos. Entonces, distribuimos el importe depreciable a lo largo de la vida útil de ese activo. ¿De dónde sacamos la vida útil? En Honduras hay un manual que entiendo que es de CEFIN y que se aplica en el SAR para la vida útil. Entonces es un manual el que nos, aunque los contadores ya nos acostumbramos a decir, un edificio dura 40 años, el mobiliario 10 años, los vehículos 5 años. Ya lo decimos de manera muy mecánica, pero el origen es un manual de CEFIN. Y siempre lo muestro, nunca lo pongo a disposición. Luego, esto es bajo el ente fiscal. Bajo las NIF, la vida útil son el periodo que usted espera que sea útil, o sea, que sea funcional ese activo fijo. Por ende, cuando hablamos de la vida útil, hay un poquito más que conversar y es cuando llegue a ese elemento. Les comentaba primero, importe depreciable, costo menos valor residual. El costo, pues es el importe que usted pagó por la adquisición de ese activo. Y es todo lo que acabamos de ver ahorita. El precio de adquisición menos rebajas o descuentos, más los impuestos a la importación, más los aranceles que correspondan, más los fletes, más los seguros, es decir, todas esas erogaciones para que estén en condiciones, más el estimado del desmantelamiento. Entonces, tal vez en definición es lo que pagué y listo. Pero ¿qué pagó? Pagó distintas etapas, pagó varias actividades, pagó varios servicios para que esté funcional. Luego, valor residual, ya la definición nos dice, y es el importe estimado que la entidad podría obtener actualmente por desapropiarse del activo si ya hubiera alcanzado su vida útil. ¿Cuál es la peculiaridad aquí? Que para efectos fiscales ya nos dice que es el 1% del costo y no hay más que discutir. Sin embargo, para efectos financieros es cuánto puedo recibir de ese activo fijo y no necesariamente será el 1% del costo. Eso lo voy a conversar con la vida útil. La vida útil, o sea, el tiempo que me va a funcionar en la empresa puede ser el periodo de años. ¿Y por qué años? Porque la primera cualidad de estos elementos es que no va a durar más de un año. Periodo en años que se va a utilizar el activo. O, dependiendo del método, las unidades de producción o similares. Entonces, hay activos que se miden por kilómetros, por peso trabajado, por unidades de distancia, por metros que trabajó la empresa, o por unidades como tal, que fabrica botes, pues cuántos botes fabricó. Dependiendo del método que vamos a utilizar, necesitamos la vida útil. Ahora, voy a retroceder. Creo que tengo chicos aquí. Y yo sé que es como es una percepción de género que yo diga que los chicos me van a responder esto, pero sé que las chicas también lo saben. Pregunta, un automóvil, no importa qué carrito sea, ¿ok? Un automóvil en Honduras, ¿cuántos años dura? Y espero respuesta para esperar que no esté sola en el aula. ¿Cuántos años le dura un carrito a uno? Gracias, Axel. Unos 20 años, y es cierto. Me encantaba hacerles el ejemplo. Yo viví en el Cerro Grande casi toda mi vida. Y allá, los carritos que están usándose de taxis son carritos de los 80s. Y ahorita, que estamos en el 2022, siguen siendo carritos de los 80s. Estamos hablando de hace 50 años están los carros. Pero es cierto, un promedio normal, 20 años dura un carro.
Según el SAR, un vehículo solo dura 5 años. A los 5 años está inservible y voy con uno nuevo. Eso nos dice el SAR. Pero muy distinta a la realidad. Unos 20 años y si lo trata muy bien, como ahorita les comento, allá son carros de hace 50 años y siguen funcionando. No muy bien, pero siguen trabajando. Entonces, según las NIF, si yo compro un carro y creo que lo voy a utilizar 20 años, la vida útil debería ser 20 años, según las NIF. Pero pagamos impuestos con el SAR, no con las NIF. Entonces, para efectos fiscales son 5 años. Teniendo en mente eso, 20 años es lo que se usa, 5 años es lo que dice el SAR. El valor residual, según el SAR, son 1% del costo de un activo. Entonces, digamos, un carro X, voy a agarrar como una marca recurrente, un Corolla, estamos en el 2022, pero voy a agarrar un año X, un Corolla del 2015. En el año 2015, digamos que la marca la vendió a 400,000 lempiras. Según el SAR, ese carrito del 2015 vale 4,000 lempiras. Según el SAR. Ahora les pregunto y espero respuesta. ¿Ustedes creen que pueden encontrar un Corolita del 2015 a 4,000 lempiras ahorita en el año 2022? Un carro funcional, aclaro, va, no una chatarra. ¿Creen que pueden encontrarlo? ¿O me quedé sola? Ajá. Entonces, aquí, gracias, ya se fue la siguiente pregunta. Como 250,000 ahorita. Entonces, veamos. ¿Cómo se viene esa duplicidad? Si aplico los 5 años del SAR, entonces el valor residual debería ser 250,000 empiras, no 4,000. Entonces, esa discrepancia de definiciones las toma en cuenta la NIF. Creo que es la 37. Creo, no estoy segura. Es la que dice, mire, yo sé que yo NIF, escribí normas para el mundo, pero cada país tiene sus reglas. Entonces, como yo sé que para efectos fiscales van a haber discrepancias, hay una norma que le explica cómo conciliar las diferencias a lo largo de los años. Pero, obviamente, me voy a quedar con lo más simple, que es lo que nuestra norma de efectos fiscales dice. Entonces, diremos que el valor residual siempre será el 1% del costo y que la vida útil será el periodo definido en el SAR. Salvo cuando lleguemos al método donde utilizamos las unidades. Ahí sí, yo les tengo que decir cuáles son las unidades para cada activo. Porque aquí, para ser honestos, ingenieros industriales son las estrellas. Son los que nos pueden decir cuáles son las expectativas del rendimiento del activo comprado. Los contadores simplemente lo apuntamos y empezamos a hacer las proyecciones de la depreciación. Pero lo demás es mecánico. Algunos de los métodos que reconoce la NIC 16 son estos 4. Línea recta, unidades de producción, doble saldo decreciente y suma de dígitos. Estos son los 4 métodos que acepta la NIF, dependiendo del tipo de activo y dependiendo del uso del activo. Entonces, aquí yo me voy a trasladar al archivo de Excel que está en la plataforma. Ya está resuelto, pero no cambia la situación que yo voy a ir resolviendo cada ejercicio en cada clase. Vamos con el primer método. El método línea recta supone que un activo se usa igual de inicio a fin. Rinde igual de inicio a fin. Todas las personas lo entienden igual de inicio a fin. Deja de lado por completo la idea de especialización, deja de lado por completo la idea de que a final de su vida útil el rendimiento es menor, ya no funciona igual, ya implica más reparaciones, ya implica más mantenimiento. Deja de lado sus principios. Aquí dice, todo es igual de inicio a fin. En Honduras, ese es el método definido por ley. Usted
si hace su empresa y va a utilizar activos fijos y va a depreciarlos, va a aplicar por defecto este método. Sin embargo, la ley da permiso que si por la dinámica de su empresa línea recta no es representativo, usted le explica esa situación al SAR. El SAR le da su resolución que le autoriza aplicar otro método de depreciación y usted en la nota aclaratoria de activos fijos indica que los activos de propiedad, plantilla y equipo están con medición inicial con base al costo y depreciación en el método A, B, C o D, el que corresponda. Veamos entonces. Todos los métodos vamos a usar el mismo activo, el mismo costo, la vida útil igual, excepto en unidades que va a haber un poquito más de información. Bien, entonces lo que está en Word ahora está aquí en Excel. Juan Pérez compró esa bomba a un costo de 20,000 lempiras y esa bomba va a durar 5 años. Calcule la depreciación por el método línea recta. Veamos entonces. El método de línea recta calcula costo menos valor residual y el resultado de esa resta entre vida útil. Lo estoy colocando así por si acaso aquí se puede malinterpretar dónde está el signo de división. Veamos. Para efectos de depreciación se le dice el costo. Para efectos de medición inicial ustedes lo calculan. Pero no se hace ese amarre de que al inicio dice un costo y de ahí lo lleva porque si se equivocó en el costo todo lo demás falló. El costo ya se les informa. 20,000 lempiras. El valor residual que utilizamos es el de efectos fiscales. 20,000 por 1%. 200 lempiras. La vida útil son 5 años. Entonces, la depreciación anual bajo el método línea recta es igual a costo menos valor residual, cierro paréntesis, entre la vida útil. ¿Por qué coloco estos paréntesis? Porque de lo contrario, tanto su calculadora como Excel interpretarán que usted está dividiendo 200 entre 5 y el resultado, que creo que son 40, va a ser 20,000 menos 40. Entonces aquí es importante este paréntesis. Anualmente va a depreciar 3,960 lempiras. ¿Hola? Muy bien, es el 1% del costo. Nos quedamos con la regla del SAR, que es 1% del costo, aunque sabemos que no es representativo. Con gusto. Entonces, anualmente vamos a depreciar 3,960 lempiras. En contabilidad 2, nos quedamos en trabajo con depreciaciones anuales. Cuando están en otras universidades, esto se convierte a la realidad. En la realidad nosotros registramos las depreciaciones mensualmente. Primero las calculamos anualmente y de ahí la distribuimos a lo largo del año. Pero para efectos de contabilidad 2, estamos aquí. Allá, cuando los que van a costos, allá les voy a decir, ¿se acuerdan cuando ustedes calculaban la depreciación anual en conta 2? Pues aquí ya tienen que traerlo mensual. Pero tranquilos, no van a ser tan complicados. Y si sirve de consuelo, aunque les pidiera eso, están en Excel. Ya es mucho más fácil de lo que hacíamos cuando trabajamos a mano. Con una lagrimita se lo digo. Muy bien, esta es la tabla de depreciación. Ahí. La tabla de depreciación, que en otros lados también le dicen tabla de amortización, es simplemente una tablita que muestra cómo se van distribuyendo los valores, muy parecida a cómo trabajan las tablitas de amortización de préstamos. Partimos del año cero, es decir, del momento de la adquisición. En el momento de la adquisición, esta bomba cuesta 20,000 lempiras. En ese momento,
20,000. ¿Por qué? No se ha usado, apenas viene llegando, ya lo instalamos, ya le aplicamos todos los elementos del costo. Y de ahí voy a ir depreciando. Entonces, la tabla en el año 0, el valor en libros es el costo. Y en el último año de la vida útil, que en este caso es el quinto año, al final queda el valor residual. O sea que aquí la tabla va a terminar con 200. Y la depreciación acumulada va a terminar aquí con el importe depreciable. Y por si no nos acordamos qué es el importe depreciable, que con frecuencia aquí le dicen la identidad, el importe depreciable, recuerden que es el costo menos el valor residual. Entonces, para efecto de esta tabla, aquí va a quedar con 19,800. Entonces, estos son los valores con que va a terminar. Obviamente, los vamos a hacer. En línea recta, la depreciación anual es la misma todas las veces. Entonces, todos los periodos va a tener lo mismo. Los 5 años va a depreciar exactamente el mismo monto. Así sea que la use mucho o no la use, o la use poco, la use bien, lo use mal, el mantenimiento lo hagan mal y durante un par de meses la máquina esté detenida mientras logran conseguir lo necesario para repararla, no importa. Línea recta, hace caso omiso a todo ello y usted tiene que seguirla depreciando. La depreciación acumulada, como su nombre lo dice, lo que va haciendo es acumulando la depreciación anual a lo largo del periodo. Visto de otra manera, es la depreciación acumulada del periodo anterior más la depreciación acumulada del periodo que están trabajando. Por ser el año 1, solo hay uno. Pero si yo arrastro la fórmula, va acumulando. Entonces, ¿cómo? En el año 2 será lo que tenía del año 1 más lo que hice en el año 2. Y esa fórmula se va repitiendo a lo largo. Entonces, si recuerdan, al inicio les decía, aquí va a quedar el importe depreciable y va a quedar 19,800. Entonces, a medida que vamos acumulando la información, queda aquí el valor. Bueno, después voy a regresar a esa parte. Y luego, el valor en libros es el valor que tiene ese activo en la empresa. Y ese valor será el costo menos la depreciación acumulada. A medida vaya pasando el tiempo, el valor en libros de ese activo va a ir disminuyendo. Tenemos dos maneras de calcularlo. Uno, costo, o sea, el momento del año 0 menos la depreciación acumulada. Nótese que yo fijé esta celda. O sea, el símbolo dólar quiere decir que cuando yo mueva la fórmula, siempre va a tomar estos 20,000. Y si yo arrastro, llego a 200. Y aquí será los 20,000 del costo menos la depreciación acumulada, que son 19,800 lempiras. Si abro otro, son los mismos 20,000, que es el costo menos la depreciación acumulada en este momento al año 3, que son 11,880. Y va arrastrando y termino en el valor residual que había calculado de 200 lempiras. Esta es una manera de calcularlo. Otra manera de calcularlo es decir, el valor en libros anterior. Fíjense que yo no estoy fijando esta celda, porque así cuando yo vaya bajando la fórmula, la celda se va a ir moviendo. El valor en libros del año previo menos la depreciación anual de ese año. Entonces, fíjense bien, aquí tengo celdas fijadas y trabajo en la columna D. Aquí no hay celdas fijadas y trabajo en la columna C. Pero cuando yo arrastro la fórmula, aparentemente nada cambió. Pero notarán, ya no trabaja esta celda sobre estos 20,000, sino que trabaja con los 4,000 que tenía en la celda de arriba,
menos la depreciación anual que tengo acá. Cualquiera de las dos formas les funcionará por igual. La que usted decida es la mejor, quédese usted con esa. No recuerdo cuál era la que estaba en el archivo original porque ya ustedes ven que lo estoy cambiando en vivo, pero la que mejor le funcione a usted es correcta. En contabilidad casi siempre tenemos varias maneras de hacer lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede una vez que yo tengo esta tabla? En primer lugar, si creamos la tabla desde el inicio cuando tenemos métodos como este. Pero si hacemos inversiones al activo que modifica la vida útil, esta tabla cambia. Cambia el costo en el momento que sucede esa inversión y cambia la vida útil. Y entonces se detiene en cierto momento, se hace el nuevo cálculo y se proyecta nuevamente. Eso lo hacemos siempre. Pero también hay otros que simplemente vamos aplicando el método mensualmente, porque nos lo permite el método línea recta. Claro, para hacer ese cálculo mensual, generalmente tengo un sistema de contabilidad integrado que me permite hacer un módulo de cálculos, un módulo de administración de activos fijos y un módulo para hacer el registro contable. Cabe mencionar que cuando tengo esos módulos de administración de activo fijo, es más fácil hacer la conciliación que se hace en los estados financieros auditados. Allá cuando ustedes hacen, si ustedes son auditores y lo hacen, si ustedes son contadores y participan en la elaboración, ustedes concilian los activos fijos de año a año para entender cuánto tenía el año anterior, qué compró, qué dio de baja y cuál es el nuevo costo de los activos fijos actuales. Y se hace para efecto de auditoría y se hace para efecto de seguimiento. Así que auditoría y finanzas, esa es una de las labores que van a hacer. Déjenme les muestro una conciliación. Es algo público, así que no tengo problema. Y es bien facilito encontrarlo porque está publicado. Y por si cuando están en Conta 1, les enseño esto, porque ahí es donde ustedes lo pueden revisar. Pero los que no están con Conta 1 conmigo o que no han pasado Conta 1 conmigo, pues les muestro. 2 palabras claves, CNBS auditados, ustedes pueden encontrar los estados financieros auditados de las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Dicho de otra manera, usted puede revisar los estados financieros de los bancos, sociedades financieras, Banprovi, etc. Luego tendrán, por institución, los distintos estados financieros. Cabe mencionar que las NIF son las que nos empezaron a requerir que fuera comparado. Entonces voy a tomar back. Auditoría y finanzas es el que quiero que ponga más atención a esto. Son los que van a hacer este tipo de trabajos. Pagan bien, pero es bastante trabajo. Eso sí se los puedo asegurar. Los estados financieros de BAC fueron auditados por KPMG. No puedo pronunciar esto, son los apellidos de los creadores y son europeos, así que imagínense qué significa cada letra. No hay manera. Después de la opinión, que lo que principalmente dice es: los estados financieros representan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la institución. ¿Por qué lo redactamos así? Para decir, lo que no cayó en la muestra, no podemos saber si está completamente bien. Pero lo que les quiero enseñar es la conciliación de activos fijos. Y no leí qué nota era. Estas son las políticas. Esto sigue siendo política y normativa. Ya voy a llegar. Activos fijos. Eso me pasa por no haber leído la nota. Riesgos, RCL. ¿Préstamos? No. ¿Cuentas por cobrar? No. ¿Eventuales? No. Acá. Esta es una conciliación. Clasifico los distintos elementos de propiedades, plantilla y equipo: terreno, edificio, mobiliario, instalación, construcciones, etc. Y estos son estados financieros al 2021, al cierre del 2021. Entonces,
Este era el saldo del 31 de enero. Se adquirió, se invirtió tanto. Se dio de baja por medio de evento retiro tanto. Se trasladó, o sea, se movió de una clasificación a otra tanto. Y este es el valor. Este es el monto que se observa allá en el estado de situación financiera. Y así como se calcula el costo, se calcula la depreciación para decir, bueno, al final tengo activos valorados en 1.831 millones, depreciación en 833 millones, por ende el costo son 997 millones. Y esa es la dinámica que se aplica. Esta conciliación se hace cuando se hace el manejo de activos fijos y es más fácil cuando tenemos módulos. Cabe mencionar, estoy hablando de un banco grande, regional además. Está de más decir que ellos sí tienen ese tipo de módulos, tienen un manejo complejo de inventarios, donde se va a inventariar tanto las cuestiones físicas como algunas herramientas, dependiendo de cómo se maneje. Se va a inventariar el equipo de cómputo, desde un mouse, desde el teclado, hasta cada CPU, cada monitor. Entonces, esto es algo de los que les quería mostrar. Se hacen estas conciliaciones. Bueno, teniendo en mente esto, entonces, cuando hacemos la depreciación, hacemos el registro contable. Como es línea recta, no me afecta el año que estoy registrando, porque siempre voy a hacer exactamente el mismo registro. Cuando registramos la depreciación, cargamos gastos de administración por defecto. ¿Podemos cargar gastos de venta? Sí. Si yo tengo suficiente información para decir este activo pertenece a este departamento o a este otro. Si no tengo suficiente información, es aceptable acumular todo en gastos de administración porque el método de administración es una decisión administrativa. Cargamos gastos de administración con la depreciación del año que corresponda, que en línea recta no afecta, porque siempre deprecio el mismo valor anualmente, exactamente el mismo. Y acreditamos depreciación acumulada de, en este caso, maquinaria. Déjenme ver si el estado financiero de BAC dice la palabra o no lo dice. Sí, aquí está, sí lo dice. Aquí es lo que usted acumularía en edificios, terrenos, maquinaria y equipo, mobiliario y equipo, vehículos, equipo de reparto, equipo de transporte, herramientas. Todas aquí se acumulan. Menos depreciación acumulada. Y cuando hacemos el registro contable, dice depreciación acumulada de edificios, depreciación acumulada de vehículos, depreciación acumulada de herramientas. Le colocamos el apellido, pero para efectos de estado financiero no se presenta porque es demasiada información. Regresando entonces, aquí es depreciación acumulada de maquinaria, que si colocaran depreciación acumulada de mobiliario afectaría. No hay tanta información como para decir tiene que ser tal. Entonces, acreditamos los 3.960. Ahora, tengan en mente esto. Espero que no me haya cerrado la sesión. Creo que sí me cerró la sesión. Sí, ahí está. Ya regresé. Y ya está cargada la guía acumulativa. Creo que lo único es que no le he puesto fecha aquí. A ver. Lo primero que vimos hoy fue medición inicial. Aquí aplican qué es costo, qué es gasto. Ese es el ejercicio 1. Solo es un cálculo y un registro contable. El ejercicio 2, aquí está en paréntesis, equivale a 10 ejercicios. ¿Por qué? Usted tiene 1, 2, 3 activos fijos. Los 3 activos los va a hacer por los métodos línea recta, doble saldo decreciente y suma de dígitos.
Dicho de otra manera, ahí son 3 por 3 métodos, 9. Y solamente vehículos podrán hacerlo por el método unidades. Entonces, por esa razón, este ejercicio equivale a 10 ejercicios. Así que, cuando hacen el registro contable de línea recta, para efectos de la guía, mobiliario, herramientas y vehículos, cuando lo hagan por línea recta, usted va a registrar el segundo año de depreciación. Pero usted ya sabe que por ser línea recta, no importa el año que se está registrando, siempre va a registrar el mismo valor que esté en la tabla. Claro, en alusión al costo y a la vida útil. Pero cuando ya vayamos, que esa va a ser la siguiente clase, a los siguientes 3 métodos, entonces ahí sí se va a ver afectado el método el año que esté depreciando. Pero obviamente en ese momento nos vamos a estresar por esa situación. Y por último vendrá la baja de activos. ¿Okay? Entonces, hoy, digamos, ya pueden trabajar con el ejercicio 1 completamente y con el ejercicio 2 únicamente para el método línea recta de estos 3 activos. Entonces, ahorita ya pueden hacer 4 ejercicios. El ejercicio 1 y 3 de los 10 ejercicios que le corresponden al número 2. ¿Okay? Entonces, quería dejar eso en la grabación para que vayan avanzando en todo lo posible con la tarea. Hoy es 21 de noviembre. Nos volvemos a ver el miércoles 23. Y el miércoles 23 vamos a trabajar exclusivamente con depreciaciones. Voy a hacer un paso atrás donde voy a recordar las definiciones que están por aquí y luego vamos a aplicar los distintos métodos de depreciación. Cabe mencionar que verán este mismo archivo que es el que está puesto acá aquí, que es depreciación baja de activos resuelto, es este archivo que estoy transmitiendo, que ya tiene toda la clase resuelta, pero que para efectos académicos yo voy borrando y resolviendo cada uno de los pasos. Y si el método permite más de una forma de trabajarlo, obviamente en la grabación quedará cada una de las posibles formas que van a trabajar. ¿Okay? Entonces, el archivo de Word, este es el tercer archivo que se muestra aquí, la guía es este archivo que solo es una paginita y el archivo de Excel es este que está acá. Todo ya está puesto a disposición, sin embargo creo que siempre sigue siendo útil las grabaciones, ¿ok? Me despido de la grabación aquí. Feliz noche a todos.